Momento de comenzar a desarrollar la primera entrevista aquí en Buen Día Uruguay, como siempre tratando de abordar temas de actualidad y que en definitiva pueden afectarnos a todos. Como nación, desde el punto de vista económico, se anuncia o anunció el gobierno una noticia trascendente que sería la instalación de una nueva planta de celulosa aquí en nuestro país, pero eso también puede repercutir desde el punto de vista medioambiental aquí en nuestro país. Y esa es la arista que queremos abordar en esta jornada con uno de los integrantes del movimiento Uruguay Libre, Raúl Viñas, activista entonces en este tipo de causas. ¿Cómo está? Bienvenido. Muchas gracias, estoy muy bien, por suerte. Raúl, estaría bueno que primero podamos contextualizar un poco, bueno, tu trayectoria, digamos, como activista, desde qué lugar, digamos, vas a plasmar tu posición sobre lo que para ti, para tu colectivo, implica o implicaría, en caso de efectivamente concretarse, esta tercera planta de celulosa en nuestro país. Bueno, sí, yo formo parte del Movimiento Uruguay Libre, un movimiento que se conformó en el año 2013, específicamente promoviendo la realización de un plebiscito para que entre todos los uruguayos decidiéramos si era adecuado o no la megaminería o la minería de metales a cielo abierto en nuestro país. Hoy, por suerte, podemos decir que justamente en el día de ayer se vencieron los últimos plazos y que el proyecto ese que había previsto realizar Aratirí, un proyecto extractivo que podemos considerar depredador, no tiene ya cabida dentro de nuestro territorio. Ese en particular, no quiere Claro. decir que luego se Bueno, encamine otro proyecto de megaminería. Ahí es donde viene la cosa. En el Uruguay la extracción de metales a cielo abierto es una actividad que podría llegar a realizarse porque es legal. Nosotros consideramos que más allá de que sea legal, no es buena para el país. Y ejemplos tenemos varios. Hoy, por ejemplo, tenemos una extracción de oro en Minas de Corrales que no nos está dejando nada de beneficio al país. Se llevan 2 toneladas de oro por año, no sabemos exactamente cuánto se llevan porque no se les controla y se le exoneran de los impuestos, con lo cual finalmente el país no saca nada. Es a eso que nos oponemos nosotros, sobre todo considerando que en el territorio como el uruguayo, los yacimientos de metales son pobres. O sea, el yacimiento de hierro que pensaba explotar Aratirí tiene menos del 30% de hierro, mientras que los yacimientos que hoy se explotan tienen más del doble en todo el mundo. Por eso es que este proyecto se veía que no podía salir si no era en esa coyuntura que se dio mundial de grandes precios de las materias primas, específicamente los metales. Por Bueno, ese lado. pero para volver al tema de las plantas de Sí. celulosa, ustedes ahora tienen una posición con respecto a que haya otra nueva planta que se instale en nuestro país, Nuestro ¿verdad? movimiento, como te decía, estamos más orientados al cuidado del agua. Dentro del cuidado del agua, por supuesto que entendemos que instalar una planta de celulosa del doble del tamaño de las que se instalaron sobre el río Uruguay, en el río Negro, un río cuyo caudal medio es 1/7, o sea, la 7ª parte del caudal del río Uruguay, es una cosa que hay que pensarla mucho y muy bien, pero sobre todo también entender que a este tipo de empresas, que ya tienen más de 250.000 hectáreas, o sea, estamos hablando de 2.500 kilómetros cuadrados de nuestro territorio, la superficie del departamento de Montevideo multiplicada por 4, forestadas de su propiedad, a estas empresas debiéramos de exigirle un retorno económico real al momento en que vienen a instalarse al país. La instalación de este tipo de emprendimientos bajo el régimen de zonas francas, exonerado de todos los impuestos, Claro. y todavía con ventajas en cuanto a infraestructura y demás que se les piensan dar. Usted no dice es en materia de conveniente. impuestos, ¿verdad? Que también Uruguay, para lo que es el resto de los países posibles donde estas empresas se pueden instalar, debe poder competir también en lo que puede llegar a ofrecer a una multinacional de este calibre para que decida efectivamente invertir en el país. Es correcto. Y más todo el trabajo, ¿verdad? Estamos hablando de lo que implica también para empresas que, trabajan para la planta de Si celulosa. pensamos en el desarrollo de un polo industrial, un polo productivo, yo lo que los invito es a que vayan a la zona de Fray Bentos y de Conchillas y van a ver que por fuera de las plantas no hay un núcleo de empresas brindando servicios más allá de las que hacen transporte. Sí, o los algún camiones. O algún hotel en particular. Bueno, sí, claro, pero más servicios que de eso, ese no. tipo. Por otro lado, Uruguay ya le brinda a estas empresas una gran ventaja, la ventaja de nuestra naturaleza. En el Uruguay, los eucaliptos a esta gente le crecen en 8 años o menos. En otros países, esa misma planta demora el doble, con lo cual la productividad de nuestro suelo es una gran ventaja natural que tenemos y que tenemos que hacer valer.
no la podemos regalar. Si regalamos los puntos en los cuales tenemos ventajas comparativas, ¿qué nos queda después para sobrevivir? O sea, si donde podemos obtener ganancias las regalamos a cambio de que se instalen, y cierto, den trabajo, sobre todo en la etapa de construcción, varios miles de puestos de trabajo en la etapa de construcción. Y después nos quedan 300 empleos dentro de cada una de estas plantas. UPM cuenta con 4 plantas de fibra hoy en el mundo. Las 4 plantas de fibra, 3 están en Finlandia y la otra es la que tiene acá en Uruguay. Las 3 de Finlandia apenas son 1,5 veces el volumen de la uruguaya. Por otro lado, bueno, tenemos que entender también que estas son empresas muy grandes. Las jugadas las hacen pensando. Hace un tiempo atrás habían dicho que no se iban a instalar. Ahora, en un momento en que ven al país más en crisis, vienen y dicen que se quieren instalar. ¿Por qué? Porque es en el momento en el cual pueden obtener las mayores ventajas de parte de los que tienen a cargo tomar las decisiones de los gobiernos, porque ven la necesidad. La necesidad en el momento es muy mala consejera. A veces quizás convenga aguantar un poco y después hacer valer lo que uno tiene. No podemos entregar el país así porque sí. Y también tenemos que pensar que justamente, creo que he dicho ya como 6 veces país, Uruguay es un país, no es una empresa. Siendo un país, tiene que pensar en qué va a suceder en este territorio. No ahora, ni dentro de 10 años o 15, dentro de 100. Claro. ¿Qué va a pasar con nuestros nietos y los nietos de nuestros nietos? Van a seguir teniendo que estar en este territorio. Alguien dijo, y tiene razón, los países no se mudan. Bueno, hay que cuidarlo. Ahora, usted mencionó al comienzo de su explicación la diferencia que existe entre una planta que se instale a orillas del río Uruguay y otra a orillas del río Negro por la diferencia de caudal que hay entre un río y otro. ¿Qué daños específicos puede tener el río Negro si se instala una planta en sus orillas? Bueno, se estima que la planta que se instale va a tener los máximos cuidados. De cualquier manera, y más allá de que los datos ambientales de la planta que está sobre el río Negro, de las 2 plantas, sí, o sea, la de Conchillas está en la desembocadura también, no los tenemos totalmente por los motivos políticos que se han dado, de que por un lado dicen sí, por otro no, y al revés del otro lado. Al final terminamos en un juego de la mosqueta, en que la información no aparece. ¿Usted cree que no se sabe bien exactamente las condiciones del río Uruguay, por ejemplo, hoy? No, las conocemos bastante bien. Incluso en el sitio web de la Dinama, ustedes, cualquiera que ingrese, si pone Dinama UPM, va a encontrar los reportes. Y si revisan los reportes, por ejemplo, en un tema que ha estado muy en boga últimamente, que es el fósforo, los análisis hechos por la Dinama y publicados nos muestran que normalmente las emisiones de fósforo de la empresa están dentro de lo permitido, 5 miligramos por litro o menos, en el efluente, o sea, en lo que sale de la empresa. Pero también, si debajo de esa gráfica en la cual se nota eso, leen el pie que está debajo, invito a cualquiera que lo haga, está en castellano, no hay ningún problema para hacerlo, van a ver que en el periodo de unos 10 meses, que es el último reporte, hubo por lo menos 8 casos en los cuales los niveles de fósforo se dispararon. Y debajo una nota dice, la empresa está en trámite de ser multada por esto. O sea, aún con los mayores cuidados, se producen incidentes o accidentes en algunos casos que generan contaminación. Contaminar cualquier lugar es complicado. Es complicado por lo que queda hoy, es complicado por las consecuencias hacia el futuro. Hacerlo en el río Negro es mucho más complicado que en el río Uruguay. Como yo les decía, en primer lugar, el caudal es menor, o sea, el factor de disolución donde esos efluentes van a terminar no tiene tanta capacidad de disolverlos. Por otro lado, también tenemos que el agua queda más tiempo en el río Negro que en el río Uruguay. El tiempo que el agua se traslada de Fraiventos hasta la desembocadura pueden ser 24 o 36 horas. El tiempo que se traslada desde más arriba de Rincón del Bonete hasta la desembocadura en el Uruguay y después del Uruguay en el Río de la Plata puede pasar de 10 días. Ahora, uno escucha todo lo que dice sobre, además, bueno, ya un sistema acuífero en Uruguay comprometido desde el vamos, ¿no? Porque vos visto todos los problemas que tenemos con el tema del agua. Ahora, después uno piensa en Uruguay país, en sus condiciones económicas, y me pregunto, obviamente las autoridades toda esta información la conocen y la manejan. Seguramente sí. Porque están apoyados sí, por asesores en todo sentido. Son también inversiones que se aprueban con el ok de medio ambiente, ¿verdad? En ese sentido. Pero se le hace el estudio de impacto ambiental.
El estudio de impacto ambiental. Yo te puedo hacer un estudio de impacto ambiental precioso. Después no sé cómo va a ser la realidad. Claro, es previo. Claro. O sea, Yo te hago el estudio previa. previo y te lo escribo Pero Uruguay todo. está en una situación donde puede elegir qué Uruguay inversiones de tiene esta que envergadura recibe y cuáles desecha. No, es que no es desecharla. Es decirle, señores, está muy bien, vengan, los recibimos con los brazos abiertos. Tienen todas las ventajas que ya les da nuestro territorio y además ustedes ya están instalados ahí. Pero Que se instalen tienen como una que- empresa más y no dentro de una zona franca Por donde los supuesto. impuestos no quedan en el país. que se instalen como se instala el almacén de la esquina. ¿Tá? Acá en el Uruguay estamos muy mal acostumbrando a las empresas. Yo les hablaba- Extranjeras. Generalmente sí. Sí. Aunque en algunas puede haber accionistas nacionales también, porque estamos hablando de sociedades. Claro. ¿Tá? Yo les hablaba hoy de Orosur, la empresa que explota el oro en Minas de Corrales, y le decía que no paga impuestos. Pero no es solamente que no paga impuestos. Yo le pongo este caso. Un jubilado se enferma. Tiene que gastar un montón de dinero en medicamentos. ¿Tá? Pasa. Es normal. ¿El Estado le va a decir, no, el mes que viene no pagues el IAS? ¿O un padre de familia que se le enferma a un hijo, el Estado le va a decir, mira, el año que viene te devolvemos parte del IVA que pagaste? ¿O el mes que viene? No. Y sin embargo, por ejemplo, Orosur en octubre del año pasado se quejó de que estaba empezando a tener quizás alguna pérdida en la explotación de oro, a pesar de que estaban explotándolo a un costo de $980 y vendiéndolo a 1.200, ¿tá? Y la respuesta del Estado fue, te exonero por un año del impuesto del canon. Epa. Ahora, Y igual, eso es lo ¿cómo que decía, igual no esas resolvemos cosas- todo, ¿no? Porque seguimos pensando en el beneficio económico, pero lo medioambiental entonces sigue igual corriendo por un carril que no se soluciona estando dentro o fuera de una zona franca. No, lo medioambiental no se soluciona y por ejemplo en el caso de la empresa Son Orosur... empresas que además tenemos- inyectan mucho dinero después para lo que puede ser la reforma del puerto, en este caso Infraestructura. en infraestructura, en la caminería. En este caso, la propuesta que nos está haciendo UPM es Sí, que es que lo ustedes ponga el pongan el Estado. 20% del capital, 1.000 millones, que es el 20% del capital que dicen que van a invertir. Pero participaría en el puerto también. Bueno, Perfecto. todavía no está se ha bien. firmado nada, ¿no? Vamos a poner una cosa en claro. Hace 3 meses a la senadora Carola Viaga se le indicó desde la empresa que no tenían intenciones de invertir en Uruguay. Si ustedes revisan el sitio de UPM, el reporte a los accionistas del mes de junio del mes pasado no nombra a Uruguay. El estudio que salió ayer a las 3 de la tarde, el informe a los accionistas de ayer a las 3 de la tarde, una webcast, o sea, hicieron una transmisión por la web de más de 50 minutos, está acompañado de un PDF y está disponible en la web y ustedes pueden leerlo. La palabra Uruguay aparece 2 veces. Una vez diciendo, mantenemos nuestra planta en Fraiventos con una producción ampliada en el año 2014 a 1.300.000 toneladas. Y cuando habla de inversiones futuras, en la línea de tiempo de las inversiones no aparece Uruguay. Pero hay una frase al final, la última frase que dice, estamos estudiando la posibilidad de a largo plazo ampliar nuestra capacidad en Uruguay. Claro, Esa es la que no está versión de confirmado. UPM, Ahora, por Claro, supuesto. no está confirmado. Yo, Esa es la versión de UPM de ayer. Nos quedan escasos segundos y apelo a su capacidad de síntesis, porque hay un tema. Usted hace un rato, hace unos minutos, dijo, ya nombré como 6 veces país. Cierto. Este es un tema de soberanía uruguaya. Pero es activista usted. ¿Qué Exacto. opina de la actitud que No se es un nombre asume? que me guste mucho, el de activista. Soy más bien tranquilo. Pero bien. O sea, la palabra activista la hemos un poco cargado de otras sí, lo intenciones entiendo. que han tenido más allá del río. Entonces, ¿qué opina de la actitud que se asume, por ejemplo, desde Argentina, en donde gobernantes opinan con relación a temas que van a ocurrir acá y hay manifestaciones, bueno, las hubo en su momento también, Bueno, algunas con unas consecuencias bastante serias? Cada país es el que tiene la capacidad de decidir dentro de su territorio, atendiéndose a los tratados internacionales del que tenga. O sea, ¿no le parece Un país bien como que se nosotros- manifiesten en Argentina por cosas que van a ocurrir acá? Porque a en mí me definitiva el parece agua... bien que la gente se manifieste en cualquier parte y por lo que crea conveniente. O sea, que se manifiesten por un problema nuclear en Japón o en Rusia, en el Uruguay, me parece correcto. Somos todos parte de una misma comunidad mundial. Tenemos sí divisiones políticas. Uruguay es un país soberano. Las decisiones que tome Uruguay las vamos a tomar, si Dios quiere y todo sale como debe de ser, los uruguayos. Nosotros propusimos una reforma constitucional mediante plebiscito. O sea, a ese nivel llegamos.
A ese nivel de que la decisión es nuestra. Sea de todos, sí. La decisión es nuestra, tiene que ser de todos, tiene que ser debidamente informada. Que ese es un punto en el que a veces fallamos. O sea, les doy un ejemplo. Se decía en el caso de Aratirí que iba a dejar $1.000 millones. Lo dijo el Fondo Monetario. Nos presentamos al Fondo Monetario con un informe demostrándole que estaban equivocados y al mes siguiente el vicepresidente del Fondo Monetario en Uruguay de visita nos dio la razón. Más tarde se decía, va a dejar $1.000 millones, va a dejar $800 millones. Si la transparencia en la información. Lo bajaron a 400. Cuando demostramos, y está colgado en nuestra web, uruguaylibre.org, que no nos iba a dejar dinero a Aratirí, ni aún vendiendo el hierro a $120 la tonelada, que era el factor de ellos para decir vamos a entrar con dinero, ¿qué sucedió? Silencio total. Ningún vocero del gobierno habló nunca más de las ganancias de Aratirí. Bueno, son temas muy amplios, sí, que siempre nos quedan muchas preguntas también por plantear. Raúl, muchas gracias por haber venido. Muy claro, y por lo pronto, bueno, más allá de exponer, digamos, el punto de vista con lo que puede hacer aquí en un programa de televisión, el colectivo de ustedes va y presiona de alguna forma. Con Nosotros estamos trabajando, por ejemplo, el tema de los proyectos de ley de fracking. Hacemos informes técnicos, tenemos una base técnica muy buena. ¿Y tienen intercambio con las autoridades por el poco tiempo que tengo? ¿Llegan a tener algún diálogo con las autoridades? Tenemos con los legisladores y además tenemos mucha gente que hoy tiene cargos de gobierno que nos apoya y que nos da informes, aun cuando no están públicamente con nosotros. Perfecto. Muy bien, Raúl, muchísimas gracias. gracias. Gracias a ustedes.